Por las palabras de Dios Todopoderoso, veo que las dos encarnaciones de Dios completan la relevancia de la encarnación. Cierto. Estas palabras son un misterio. No se comprenden fácilmente. Así es. Respecto a las dos encarnaciones de Dios que completan la relevancia de la encarnación, los hay que no lo entienden. Les falta experiencia y simplemente no lo comprenden. La verdad de la encarnación es sin duda profunda y se necesitan varios sermones para entenderla. Así es. Es verdad. No comprendemos en profundidad la relevancia de las dos encarnaciones de Dios. Cierto. Así es. Respecto a por qué Dios se ha encarnado dos veces y a la relevancia de las dos encarnaciones, leamos dos pasajes de las palabras de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: el sentido de la encarnación es que un hombre ordinario y normal lleva a cabo la obra de Dios mismo. Esto es, que Dios realiza su obra divina en humanidad y vence de este modo a Satanás. La encarnación significa que el Espíritu de Dios se hace carne. Es decir, Dios se hace carne. La obra que Él realiza en la carne es la obra del Espíritu, la cual se materializa en la carne y es expresada por la carne. Amén. Nadie excepto la carne de Dios puede cumplir el ministerio del Dios encarnado. Es decir, solo la carne encarnada de Dios, esta humanidad normal y nadie más, puede expresar la obra divina. Que poseyera una humanidad normal demuestra que era Dios encarnado en la carne. Que pasase por un proceso de crecimiento humano normal demuestra que era una carne normal. Y además, su obra es prueba suficiente de que Él era la palabra de Dios, su espíritu hecho carne. Dios se hace carne por las necesidades de la obra. En otras palabras, esta etapa de la misma debe hacerse en la carne, en una humanidad normal. Este es el requisito previo para que el Verbo se haga carne, para que la palabra aparezca en la carne, y es la verdadera historia subyacente de las dos encarnaciones de Dios. Amén. Amén. Vayamos ahora a la página 1372. De acuerdo. Hermano, leeré yo ahora. De acuerdo. ¿Por qué digo que el sentido de la encarnación no se completó en la obra de Jesús? Porque el Verbo no se hizo enteramente carne. Lo que Jesús realizó fue solo una parte de la obra de Dios en la carne. Él solo llevó a cabo la obra redentora y no la de ganar completamente al hombre. Por esta razón, Dios se ha hecho carne una vez más en los últimos días. Esta etapa de la obra también se lleva a cabo en una carne ordinaria. Un ser humano completamente normal. Uno cuya humanidad no es en absoluto trascendente. En otras palabras, Dios se ha hecho un ser humano completo. Y es una persona cuya identidad es la de Dios. Un ser humano completo, una carne completa, que está llevando a cabo la obra. Amén. Amén. Bueno, creo que está bien por ahora. El misterio de la encarnación es profundo. De no ser por la revelación de Dios Todopoderoso, no lo comprenderíamos. Cierto. Creo que si solo leemos la Biblia y escuchamos predicar, nunca comprenderemos la verdad ni el misterio de la encarnación. Cierto. Gracias a Dios. Por las palabras de Dios Todopoderoso, veo que las dos encarnaciones de Dios completan la relevancia de la encarnación. Cierto. Estas palabras son un misterio. No se comprenden fácilmente. Así es. Hermano Lin, se afirma que las dos encarnaciones de Dios completan la relevancia de la encarnación. ¿Qué se quiere decir con eso? Háblanos de ello. Sí, por favor, háblanos un poco más de ello. De acuerdo.
La palabra de Dios Todopoderoso ha revelado el misterio de la encarnación. Tras leerla sabemos que la encarnación se refiere al Espíritu de Dios revestido de carne y convertido en una persona corriente para realizar la obra de Dios mismo. Cierto. Dios encarnado debe tener una humanidad normal. Debe obrar y hablar en una humanidad normal. Incluso cuando obra milagros, debe hacerlo en una humanidad normal. En su aspecto exterior es normal. Realiza su obra como un ser humano corriente. Si no tuviera una humanidad normal, ni obrara en su humanidad normal, no sería la encarnación de Dios. Así es. La encarnación significa que el Espíritu de Dios se materializa en la carne. En su humanidad normal, Él expresa la verdad y realiza la obra de Dios redimiendo y salvando a la humanidad. Esta es la relevancia de la encarnación. Oh, ya veo. Sí. ¿Y qué significan las dos encarnaciones de Dios? Sí. 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 Que las dos encarnaciones de Dios han completado la relevancia de la encarnación. Han hecho la obra de la palabra que se manifiesta en carne y han concluido el plan de gestión de Dios para salvar a la humanidad. Esta es la relevancia de las dos encarnaciones de Dios. Amén. Ahora lo entiendo con claridad. Gracias al Señor. Debemos tener claro que el propósito de la primera encarnación de Dios fue el de realizar la obra de redención y allanar el camino para la obra del juicio en los últimos días. Así pues, la primera encarnación de Dios no completó la relevancia de la encarnación. El propósito de la segunda encarnación de Dios es el de realizar la obra del juicio en los últimos días y liberar completamente a la humanidad de las garras de Satanás. Liberarla de su carácter satánico y de la influencia de Satanás para que pueda regresar a Dios y ser ganada por él. Amén. Creo que es verdaderamente así. Gracias a Dios. Sí. Cristo de los últimos días ha expresado la verdad para purificar y salvar a la humanidad. Ha concluido toda la obra de Dios encarnado y expresado todo lo que Dios hecho carne debe expresar. Amén. Solo así ha cumplido con la obra de la palabra que se manifiesta en carne. Amén. 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 Leamos las palabras de Dios Todopoderoso. Por favor, cuéntanos, ilumínanos. Dios Todopoderoso dice: Dios usará palabras para conquistar el universo. Él hará esto no por su carne encarnada, sino por medio de usar las declaraciones de la boca de Dios hecho carne para conquistar a todas las personas en todo el universo. Solo esto es la palabra se hizo carne, y solo esto es la aparición de la palabra en la carne. Tal vez a las personas les pareciera como si Dios no hubiera hecho ninguna obra, pero Dios solo tiene que declarar sus palabras para que las personas se convenzan completamente y para que sean impresionadas. Sin hechos, las personas gritan y chillan. Con las palabras de Dios se quedan calladas. Con toda seguridad Dios logrará este hecho, porque este es el plan de Dios establecido hace mucho tiempo: cumplir el hecho de la llegada de la palabra a la tierra. Amén. Amén. Esta etapa de la obra cumplió el significado interno de la palabra se hace carne. Le dio un significado más profundo a el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y te permite creer firmemente en las palabras en el principio era el verbo. Lo que es igual a decir que en el momento de la creación Dios estaba poseído de palabras, sus palabras eran con Él y eran inseparables de Él. Y la era final deja aún más claro el poder y la autoridad de sus palabras y permite al hombre ver todo su verbo, oír todas sus palabras. Tal es la obra de la era final. Debes llegar a conocer estas cosas de pies a cabeza. No se trata de conocer la carne, sino de conocer la carne y la palabra. Es esto de lo que debes dar testimonio, lo que todos deben conocer. Como esta es la obra de la segunda encarnación y la última vez que Dios se hace carne, completa totalmente la relevancia de la encarnación.
lleva a cabo y expone completamente toda la obra de Dios en la carne. Y pone fin a la era de Dios en la carne. Amén. Ahora lo entiendo con claridad. Yo también. Las dos encarnaciones de Dios completan toda la obra de Dios encarnado. La obra de Dios de salvar completamente al hombre. Así pues, en el futuro Dios no se volverá a encarnar. No va a haber ni una tercera ni una cuarta vez. Porque la obra de Dios encarnado ya se ha cumplido del todo. Por eso Dios se ha encarnado 2 veces para completar la relevancia de la encarnación. Amén. Amén. Sí. Dios se ha encarnado 2 veces para completar la relevancia de la encarnación. Es difícil de entender para los que no han experimentado la obra del juicio en los últimos días. Sí. Los que experimentaron la obra de redención en la era de la gracia saben que el Señor Jesús es Dios encarnado. Pero pocos comprenden que la obra del Señor Jesús solo se limitó a la redención y que no completó la obra de la palabra que se manifiesta en carne. Es decir, el Señor Jesús no expresó toda la verdad de la salvación completa de la humanidad por parte de Dios encarnado. Amén. Tiene razón. Y el Señor Jesús dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Y os hará saber lo que habrá de venir. Amén. Amén. Aún hay muchas verdades que debe expresar la segunda venida del Señor en los últimos días. Sí. Lo que nos han dicho coincide con lo que dice la Biblia. Ahora ha regresado el Señor Jesús encarnado en el Hijo del Hombre. Él es Dios Todopoderoso, Cristo de los últimos días, y hace la obra del juicio comenzando por la casa de Dios. Sí. Expresando la verdad que purificará y salvará a la humanidad. La verdad recogida en la palabra manifestada en carne. Amén. Dios encarnado habla por primera vez al universo entero con la identidad de Dios, proclamando su palabra. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Él detalla el plan de gestión de Dios para salvar a la humanidad, expresa la voluntad de Dios, sus exigencias a la humanidad y el destino del hombre. Gracias a Dios. Veamos cómo lo explica Dios Todopoderoso. Id a la página 253. Bien. Dios Todopoderoso dice: es justo decir que esta ha sido la primera vez desde la creación que Dios se ha dirigido a toda la humanidad. Nunca antes Dios había hablado con tanto detalle y tan sistemáticamente a la humanidad creada. Por supuesto, esta ha sido también la primera vez que Él ha hablado tanto y durante tanto tiempo a la humanidad. Esto ha sido algo totalmente sin precedentes. Es más, estas declaraciones han sido el primer texto expresado por Dios mientras estuvo entre la humanidad, en las que Él reveló, guió, juzgó y habló con total franqueza a todas las personas. Y de igual manera, han sido las primeras declaraciones en las que Dios permitió a la gente conocer sus pasos, el lugar donde Él se encuentra, el carácter de Dios, lo que Él tiene y es, sus pensamientos y su preocupación por la humanidad. Amén. Se puede decir que, desde la creación, estas fueron las primeras declaraciones que Dios ha expresado desde el tercer cielo a la humanidad. Y que es la primera vez que Dios ha usado su identidad inherente para aparecer y expresar su voz a la humanidad por medio de palabras. Amén. Gracias a Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea. Porque traigo el fin de la humanidad al mundo. Y a partir de ahí pongo al descubierto todo mi carácter ante la humanidad, para que todos los que me conocen y los que no, deleiten su vista y vean que en verdad he venido entre los hombres sobre la tierra, donde todas las cosas se multiplican. Este es mi plan, mi única confesión desde mi creación de la humanidad. Deseo que vosotros podáis contemplar con todo vuestro corazón todos mis movimientos, porque mi vara otra vez se acerca a la humanidad,
cerca de todos aquellos que se oponen a mí. Amén. Gracias a Dios, la palabra de Dios Todopoderoso es muy clara. Sin duda. Me parece que al hacer la obra del juicio en los últimos días, Dios Todopoderoso ha expresado gran parte de la verdad, pero no tenemos ni idea. Nos hemos perdido muchas cosas. Sí, si lo hubiéramos aceptado antes, habríamos sabido mucho más de la verdad. Sí. Hermanos, es muy importante conocer la relevancia de las dos encarnaciones de Dios. Gracias a Dios. Pese a que la palabra de Dios Todopoderoso es muy clara, es la primera vez que la oímos. No la habíamos experimentado. Comprendemos muy poco. En cuanto a este aspecto de la verdad, debo pediros que nos habléis de forma aún más concreta. Contadnos más. Antes sabíamos muy poco. Hermanos, contadnos algo más, por favor. Respecto a las dos encarnaciones de Dios que completan la relevancia de la encarnación, los hay que no lo entienden. Les falta experiencia y simplemente no lo comprenden. La verdad de la encarnación es sin duda profunda y se necesitan varios sermones para entenderla. Así es. Veamos con detalle la obra realizada en las dos encarnaciones de Dios. Muy bien, genial. En su primera encarnación, Dios hizo la obra de redención y obró muchos milagros. Todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué milagros? Dinos. El milagro de los panes y los peces. ¿Cierto? Calmó la tormenta con una palabra. Él... ¿A quién resucitó? Resucitó a Lázaro. Cierto. Además, el Señor Jesús ayunó y fue tentado en el desierto durante 40 días. Él caminó sobre las aguas, etc. La carne del Señor Jesús obró milagros y Él se transfiguró sobre la montaña. Pero aunque Él estaba encarnado, desde nuestra perspectiva, poseía algo sobrenatural. Era distinto al hombre común y donde iba hacía milagros. Así es. Además, el Señor Jesús solo realizó la etapa de la obra de la redención. Solo expresó la verdad de esa obra, mostrando el carácter amable y misericordioso de Dios. Él no expresó todas las verdades de la obra del juicio y salvación. Y tampoco expresó el carácter justo y santo de Dios, que no admite ofensa. Por ello, no puede decirse que la primera encarnación completara la relevancia de la encarnación. Como dice Dios Todopoderoso, Jesús hizo una etapa de la obra que solo cumplió con la esencia de el Verbo era con Dios. La verdad de Dios era con Dios. Y el Espíritu de Dios era con la carne y era inseparable de él. Es decir, la carne de Dios encarnado estaba con el Espíritu de Dios, que es una prueba mayor de que Jesús encarnado fue la primera encarnación de Dios. Amén. La encarnación de Dios en los últimos días es distinta de la primera encarnación. En la segunda encarnación, Dios no ha obrado milagros, ni es sobrenatural. En apariencia, es un ser humano normal y corriente que realiza su obra y manifiesta su palabra de forma práctica. Ha expresado la verdad para juzgar, purificar y salvar al hombre. Amén. Dios Todopoderoso ha revelado todos los misterios del plan de gestión de Dios y ha manifestado el carácter justo y santo de Dios, todo lo que Dios tiene y es, su voluntad, y también ha manifestado sus exigencias a los hombres. Amén. Además, Gracias ha a Dios. juzgado y dejado al descubierto la naturaleza satánica del hombre y su carácter corrupto. Y así ha conquistado, perfeccionado, expuesto y eliminado a cada uno con sus semejantes. La obra del juicio de Dios en los últimos días tiene sentido. Sí, solo la obra del juicio desvela los tipos de personas que hay. Toda la verdad que Dios otorga al hombre en los últimos días se expresa en la humanidad normal de su carne, que no es nada sobrenatural. Lo que vemos es un hombre corriente que expresa su palabra y hace su obra. Sí. Pero la palabra que manifiesta Cristo es toda la verdad. Tiene autoridad y poder, puede purificar y salvar al hombre. Amén. Mediante la palabra de Cristo que juzga y descubre la verdad y la esencia de su perversión, vemos cómo Dios escudriña el corazón del hombre mientras le observa y le comprende completamente. El hombre también llega a conocer el carácter justo y santo de Dios que no admite ofensa. Gracias a Dios. Mediante la admonición y la exhortación de Cristo,
percibimos la misericordia y la preocupación de Dios por el hombre. Por las muchas maneras en que Cristo habla y obra, llegamos a apreciar la sabiduría de Dios, las sinceras intenciones con las que Dios obra para salvar a la humanidad, el amor verdadero de Dios por el hombre. Gracias a Dios. Amén. Por la actitud de Cristo hacia las personas, los asuntos y las cosas, comprendemos que el placer, la ira, la tristeza y la felicidad de Dios son realidades de cosas positivas y que son expresión del carácter de Dios y manifestación natural de su esencia de vida. Amén. Mediante la palabra y la obra de Cristo, vemos que Dios es supremo y grande, humilde y oculto. Y adquirimos un conocimiento y una comprensión reales del carácter original de Dios, que nos provoca sed de la verdad y veneración a Dios. Sí. Un amor y obediencia sinceros. Este es el efecto que la palabra y la obra de la segunda encarnación de Dios tienen sobre nosotros. Gracias a Dios. La palabra y la obra de la segunda encarnación de Dios no solo permite al hombre ver a Dios hecho carne, también le permite ver que su palabra aparece en la carne. Amén. La palabra de Dios todo lo consigue. Amén. Esta carne normal y corriente es la encarnación del Espíritu de la verdad. Dios encarnado es la verdad, el camino y la vida. Amén. Él es la aparición del único Dios verdadero. Gracias a Dios. Solo la obra de Dios Todopoderoso ha completado la relevancia de la encarnación. De no haber oído este sermón, nunca lo habríamos comprendido. Cierto, gracias a Dios. Hermanos y hermanas, leamos la palabra de Dios Todopoderoso para que comprendamos mejor esta verdad y este misterio. Vayamos a la página 1040. De acuerdo. Hermano Lin, leeré yo. Bueno, Esta etapa de la obra cumplió el significado interno de la palabra se hace carne. Le dio un significado más profundo a el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Durante la era del reino, el Dios encarnado pronuncia palabras para conquistar a todos los que creen en Él. Esto es, la palabra que aparece en la carne. Dios ha venido durante los últimos días para hacer esta obra, lo que significa que ha venido a efectuar el significado práctico de la palabra aparece en carne. Él solo habla palabras y rara vez se producen hechos. Es la esencia misma de la palabra que aparece en la carne. Y cuando el Dios encarnado pronuncia sus palabras, es la aparición de la palabra en la carne. Y la palabra que se hizo carne. En el comienzo existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y la palabra se hizo carne. Esto, la obra de la aparición de la palabra en la carne, es la obra que Dios llevará a cabo en los últimos días. Y es el capítulo final de todo su plan de gestión. Así, Dios tiene que venir a la tierra y manifestar sus palabras en la carne. Amén. Lo que se hace hoy, lo que se hará en el futuro, lo que Dios perfeccionará, el destino final del hombre, los que serán salvos, los que serán destruidos, etc. Esta obra que debería realizarse al final se ha declarado con toda claridad. Y su propósito es realizar el significado práctico de la palabra aparece en carne. Los decretos y la constitución administrativos que se emitieron anteriormente, los que serán destruidos, los que entrarán en el reposo, todas esas palabras deben cumplirse. Amén. Es la obra que el Dios encarnado realizó principalmente durante los últimos días. Él hace que las personas comprendan a dónde pertenecen, los que fueron predestinados por Dios.
¿Y a dónde van los que no son predestinados por Él? ¿Cómo serán clasificados su pueblo y sus hijos, lo que le ocurrirá a Israel y a Egipto? En el futuro, cada una de esas palabras se cumplirá. Amén. Los pasos de la obra de Dios se van acelerando. Dios usa la palabra como medio para revelarle al hombre lo que se debe hacer en cada era, lo que el Dios encarnado de los últimos días hará, y el ministerio que Él llevará a cabo. Y todas estas palabras tienen el propósito de lograr el significado real de la palabra aparece en carne. Amén. Amén. ¡Qué maravilla de pasaje! Sí. Gracias al Señor. En todos mis años de fe, nunca había comprendido nada de la verdad de la encarnación. Así es. Cierto. Sabía que el Señor Jesús era la encarnación de Dios, pero si el Señor Jesús viviera hoy entre nosotros, estoy seguro de que no lo reconocería. Quizá me comportaría como un fariseo, negándolo y oponiéndome a él. Sin duda. Hoy habéis dado testimonio de que Dios Todopoderoso encarnado obra igual que lo hizo el Señor Jesús. La gente es incapaz de reconocer a Cristo por su apariencia externa. Sí, es cierto. Si no hubierais dado testimonio de la palabra y obra de Dios Todopoderoso, ¿cómo habríamos oído la voz de Dios y presenciado su aparición? Amén. Gracias a Dios. Tras oír vuestro sermón, vemos que Dios Todopoderoso es la encarnación de Dios, real y genuina. La palabra de Dios Todopoderoso me ha abierto los ojos. He aprendido mucho. Gracias a Dios Todopoderoso. Gracias a Dios. Tras leer la palabra de Dios Todopoderoso, confío en que comprendamos mejor que las dos encarnaciones de Dios completan la relevancia de la encarnación. Gracias a Dios. He aprendido mucho con este sermón. Ahora somos conscientes de que Dios completa la obra de salvación de la humanidad a través de la obra de la encarnación. Amén. La etapa de la obra que el Señor Jesús llevó a cabo fue la redención. La verdad que Él expresó fue muy limitada. Y por ello, el conocimiento que el hombre tenía de Dios era aún muy limitado. Eso es muy cierto. Dios Todopoderoso ha venido a hacer la obra del juicio en los últimos días y ha expresado toda la verdad acerca del juicio justo de Dios sobre la perversión del hombre. Amén. Esto permite al hombre ver el carácter inherente de Dios y conocer su esencia justa y santa. Gracias a Dios. Así pues, la encarnación de Dios en los últimos días ha completado la obra de Dios hecho carne. Amén. Gracias a Dios. Él ha expresado toda la verdad que Dios debe expresar en la carne, Amén. cumpliendo el hecho de la palabra manifestada en la carne. Así es como las dos encarnaciones de Dios completan la relevancia de la encarnación. Amén. Sin duda lo hago. Sí. Las dos encarnaciones de Dios son imprescindibles y se complementan. No se puede decir que Dios solo se pudo encarnar una vez. Y tampoco que se encarnará 3 o 4 veces. Porque las dos encarnaciones de Dios ya han completado su obra de salvación de la humanidad. Y han expresado toda la verdad salvadora de la humanidad que deben expresar sus encarnaciones. Gracias a Dios. Así pues, las dos encarnaciones de Dios han completado la relevancia de la encarnación. ¿Lo habéis comprendido todos? Sí, gracias a Dios. Gracias Por a fin lo Dios. entiendo. Las dos encarnaciones de Dios son importantes. De no haber oído este sermón hoy, nunca habríamos comprendido la verdad de la encarnación. Sí, gracias a Dios Todopoderoso. Amén. Gracias a Dios.